Gracias a Dios por la bendición, siempre dicen, y la oportunidad de escuchar la palabra. Pero ¿qué tanto es esto una forma, una manera ya, que sin duda a lo mejor tiene su relación, tiene parte de cierto y de esencia en nuestras vidas? Hoy vamos a hablar acerca de los milagros. Sabemos que tenemos un Dios milagroso. Amén. Un Dios que hace milagros. Pero hoy nuestro tema es milagros. ¿Quién los necesita? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando el Señor ejerció su ministerio, el propósito del Señor Jesús no era hacer milagros, ni tampoco, en un momento dado, lo que siguió con los apóstoles, que era sanar enfermos, reprender demonios, sino su propósito principal era predicar la palabra de vida, la palabra que produce una nueva persona en cada ser, la salvación. Se cuenta que un día después de todo un arduo día de trabajo, la mamá puso dentro en la mesa pues un platón grande de salchichas y pan tostado, que por cierto se le había quemado. Dice un joven, recuerdo, estar esperando cuál era la reacción que iba a tomar mi padre, cuál era la reacción que iba a ver en él. Pero mi padre simplemente dice, tomó un pan y le sonrió a mi madre. Y a mí me preguntó, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Cómo te fue? No recuerdo, dice, la respuesta, pero sí recuerdo ver a mi padre untarle mantequilla, ponerle un poco de mermelada al pan tostado, por cierto, quemadito, y comérselo. Cuando me levanté de la mesa, esa noche oí a mi madre disculparse por los panes quemados, nunca, dice este joven, voy a olvidar lo que le dijo. Cariño, no te preocupes, a veces me gustan los panes quemados, tostaditos, bien quemaditos. Bueno, ya por la noche, antes de ir a acostarme, dice, fui a darle el beso de las buenas noches a mi padre para despedirme. Y entonces le pregunté si de veras a él le gustaban los panes tostados y quemados. Él me dio un abrazo y me dijo la siguiente reflexión. Mira, tu mamá tuvo un día muy difícil. Fue un día de trabajo muy arduo. Está muy cansada. Además, un pan tostado, un poco quemado, no le hace daño a nadie. Al contrario, hasta dicen que es benéfico. Un pan tostado y un poco quemado tampoco es el motivo para dejar de agradecer a Dios por el sustento y la bendición diaria, por ese milagro que Dios hace en nuestras vidas. Lo cierto es que dice alguien que en el camino a la felicidad vamos a encontrar muchas curvas que a veces se llaman equivocaciones o simplemente situaciones que suceden.
Vamos a encontrar semáforos que se llaman amigos, luces, ¿verdad?, de precaución. Llamadas familia. Y todo se logra, todo nos permite salir adelante si tenemos una buena llanta de refacción llamada gratitud, agradecimiento. Sobre todo con un potente motor llamado amor. ¿Cuánta razón tiene el apóstol San Pablo cuando escribe allá en la primera carta a los Corintios que todo pasará, que todo terminará, pero el amor es lo más importante? Cuando amamos a Dios y amamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador, amamos a todo mundo, hasta a nuestros enemigos. Amén. Ya van disminuyendo los amenes. Milagros, milagros, ¿quién los necesita? ¿Quién necesita milagros? Voy a invitar para que vaya a su Biblia en Juan 6, capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Y dice que un día, Juan 6, versículo 1, un día Jesús fue a la orilla o al otro lado del mar de Galilea, nos sigue narrando Juan, y que entonces le siguió una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con todos sus discípulos, y dice que estaban cerca ya la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido mucha gente, dice la palabra, le preguntó y le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice: pero esto decía para probarle. Muchas veces en nuestra vida Dios va a permitir ser probados. Dios tiene las respuestas, Dios tiene las cosas dispuestas, pero a veces simplemente nos pregunta: ¿de dónde? ¿Cómo? Porque Jesús sabía lo que había de hacer. Bueno, Felipe le respondió: 200 denarios, ¿sí?, de pan no bastarían. Lo trasladé más o menos a nuestro tiempo y son 34,400 pesos. No alcanzaría para darles a todos pan. Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba, dice, en aquel lugar. Y se recogieron como en número, dice, ahí se sentaron 5,000 varones. 5,000 gentes. Por eso cuando Felipe, que era bueno en las matemáticas, dijo: prácticamente casi 35,000 pesos no alcanzan para darle de comer a todos estos, sin contar mujeres y niños. 34,000 pesos de bolillos no iban a alcanzar. Bueno, tomó Jesús aquellos panes, dice la Escritura, versículo 11, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dice la Escritura, dijo a sus discípulos: recoged
los pedazos que quedaron. Dice 12 cestas de pedazos. ¿Cuántas veces nosotros por nuestra mano, a través del Señor Jesús, hemos visto milagros? ¿Cuántas veces en nuestra vida por nuestras manos pasaron peces y panes? Y la multitud se sació. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántas veces? Lo interesante es, de esas tantas veces que hemos visto, ¿qué tanto ha quedado de enseñanza en nuestra vida? Versículo 14. Aquellos hombres entonces dice que viendo las señales que Jesús hacía o que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había al mundo. Cuando nosotros vemos los milagros, cuando la gente ve los milagros, cuando aún pasaron por nuestras manos, muchos de los que están ahí dicen, este verdaderamente es Dios poderoso, Dios milagroso. Pero ¿y qué más? Al final cierro con algo muy interesante. Vayamos a Éxodo 16, un pasaje muy conocido para los cristianos de tiempo, para los que ya llevamos algún tiempo. Éxodo 16, cuando Dios dispone dar el maná. Dice que partieron los hijos de Israel luego de Elim, toda esta congregación, y vino al desierto de Sin. Más o menos pasaron, dice, como los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ellos habían vivido una serie de milagros, habían vivido una serie de sucesos fuera de lo común. 10 veces habían visto señales, plagas para los egipcios. Y aún habían visto que cuando salieron, simplemente no los invitaron a salir, sino los llenaron de cosas. Continúo. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. Habían pasado escasamente 2 meses y el pueblo había vivido todo esto. Cuando entran al desierto y al poco tiempo empiezan a murmurar. Empiezan a murmurar contra Moisés y Faraón en el desierto. Perdón, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto. Mejor nos hubiéramos muerto. Cuando todo va bien, amén, gloria a Dios, milagroso, poderoso es el Señor. Y los entendemos y nos entienden. Pero, ¿qué pasa? ¿A cuántos usted conoce cuando las cosas cambian? Cuando les han cambiado las cosas. Cuando las cosas les son contrarias. El que tiene economía se ríe y dice que puede esperar en el Señor, porque tiene su sueldo seguro. Y dice, por fe, lo cree, lo sostiene, que cuando no lo tenga, de todos modos seguirá alabando al Señor. Y qué bueno. Pero lo cierto que es que cuando se enfrenta a la situación, bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy el mundo está buscando cómo asegurar el pan.
por todo lo que viene. Pero aún ni sabemos lo que viene. Hace pocos años no conocíamos al llamado señor COVID. Hoy sí. Y no esperábamos que se cierre. Hoy aún los gobiernos no están dispuestos ya a cerrar ninguna situación, pase lo que pase, porque la economía se está derrumbando. Y los que tienen el dinero se lo están llevando para su tierra. Bueno, llegará el tiempo de que, si Dios permite, estaremos en una situación parecida en el desierto. Y entonces, ¿seguiremos creyendo en los milagros? Ellos dicen, ojalá mejor nos hubiera matado el Señor en esa tierra de Egipto, cuando nosotros nos sentábamos en las ollas de carne. Esta es una característica de alguien que, aunque ha vivido milagros, cuando las cosas son contrarias o situaciones, empieza a decir, híjole, es que no puede ser, es que cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nosotros conocemos la historia. Pues no, pues nos habéis sacado, dice, a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Milagros? ¿Quién los necesita? Hay gente que quiere vivir en milagros todo el tiempo, porque los milagros le permiten seguir creyendo. Porque si no ocurren los milagros en su vida, él ya no puede creer cuando el desierto viene a su vida. Vamos a Lucas 17. Por tercera vez toco consecutiva este pasaje de los 10 leprosos que son limpiados. Este milagro es muy interesante y dice, y yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salió allí al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Dice el versículo 15, que me llama mucho la atención, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cuántos, después de haber vivido un milagro, seguimos glorificando a Dios por ese milagro? ¿Cuántos, después de haber nacido de nuevo y haber visto la nueva vida, seguimos glorificando y manteniendo nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios hoy, después de mucho tiempo, después de muchos meses, cualquiera que sea nuestra situación? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy seguimos viviendo para Dios? ¿O cuántos hoy ya vivimos 50% para Dios y 50% para nosotros? ¿Cuántos? Simplemente hoy se han olvidado. ¿Y que regresarán algún día? Porque necesitan un milagro. Versículo 16. Y se postró, dice,
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Sigue diciendo la Escritura, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿qué le dijo? ¿No son 10 los que hubieran o los que hubo que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Algo que nos mantiene salvos, algo que nos mantiene en ese amor a Dios, en esa relación, es nuestra fe, no los milagros. El milagro ya ocurrió y los milagros siguen ocurriendo. Pero algo que nos mantiene salvos y llenos de gratitud es nuestra fe. Aquello que le creemos al Señor. Por eso decía, milagros, ¿quién los necesita? Yo ya no necesito milagros, no necesito señales para saber que Dios es todopoderoso, que Dios sana, que Dios salva, que Dios libera, que Dios cambia, que Dios transforma. Yo no necesito milagros, porque simplemente sé que eso es parte de lo que el Señor es, todopoderoso. Y porque además lo he vivido y lo vivo en mi vida. Porque cada día el milagro se manifiesta. Regreso a Juan capítulo 6, versículo 22 para ir cerrando. En este mismo Juan 6. Pero hoy voy hasta el versículo 22 por cuestiones de ser puntual. Versículo 22, capítulo 6 de Juan. Dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella, que había una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan. Seguimos en del pan de los 5,000. Después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? ¿Por qué te viniste y no avisaste, verdad? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Muchos necesitan de estar empoderados para poder decir que los milagros ocurren, que los milagros y que Dios puede sostenernos. Nosotros es importante porque sabemos que aunque estemos en el desierto, Dios proveerá. Dios provee. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ahora voy hasta Números 21, versículo 5, para cerrar lo del maná. Números 21, 5. Dice que y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos
en este desierto es otra vez, años después, la misma. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya, ¿no? Todo Jesús, puro Jesús, ya. Cristo viene, ya. Ya estamos hartos de ese pan tan liviano. Ya estamos hartos de ese Jesús. Nosotros queremos ver milagros. Queremos ver cosas maravillosas. Pero ya, Jesús. Eso sucede con mucha gente. Eso sucede con muchos. Gracias a Dios que nuestra vida no debe cargarse y finalmente como ellos, no decir ya estamos hartos de este pan tan liviano. Concluyo. Termino. 1 Corintios 10, versículo 1. 1 Corintios 10, versículo 1. Escribe el apóstol Pablo, primero a los Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para los demás. Estas cosas sucedieron y están escritas, dice el versículo 11, ¿sí? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es importante. En los últimos tiempos, el anticristo va a obrar de una manera sobrenatural. Y va a resolver los problemas económicos del mundo y muchas situaciones. Claro, para ejercer un buen control, se va a poner por ahí un chip o se va a poner una marca en la frente o en la mano derecha. Simplemente para cuestiones de control. Y entonces esto va a darle acceso a recibir comida, a recibir atención médica, a recibir muchos de estos aspectos. Poco a poco la gente nos vamos acostumbrando a recibir por medio de termino con estos pasajes. Mateo capítulo, ¿qué leímos al principio con nuestro hermano Fernando? ¿Qué capítulo de Mateo? Capítulo 11, 20, versículo. Dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho ¿qué? Muchos milagros. ¿Por qué? Dice, porque no se habían arrepentido. Que es tiempo que nos arrepintamos, hermanos, de vivir en esa vida de soberbia esperando milagros. Y es tiempo que nos arrepintamos todos y vivamos agradecidos por ese pan que es Cristo en nuestra vida diaria. Y vivamos no para comer, sino también para compartir de ese pan a los demás. De ese pan
que dice el Señor, no volverá a tener hambre jamás el que lo recibe. Y de eso damos testimonio nosotros, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades de Galilea, 22 meses predicando ahí el Señor y haciendo milagros, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, en vuestro tiempo, hace que se hubieran arrepentido. Y sigue diciendo, voy hasta el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres llevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tierras con la oportunidad donde se predicó y que se hicieron muchos milagros. ¿Cuál fue el resultado de haber presenciado tantos milagros? ¿Cuál fue el resultado de haber vivido tantos milagros? Si finalmente esta gente no tuvo un corazón arrepentido delante de Dios. Esta gente siguió viviendo su vida sin creer, simplemente siguiendo a Jesús, buscando a Jesús para comer de ese pan material. Amados hermanos, todos los que hemos experimentado, sin duda, el nuevo nacimiento, no necesariamente tenemos que seguir viendo milagros. Sin duda, los milagros se cumplen y los milagros se dan, porque el Señor así lo dijo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Amén. Y los enfermos sanan. Y los demonios salen. Lo podemos creer y lo podemos vivir. Compartía con los hermanos y les decía yo hace un rato, ¿ustedes saben qué fue de los 12 discípulos después de que fueron sacados de su medio de vida? Pedro y Andrés no dijeron, ay Señor, espéranos porque tenemos mucha chamba, es que es temporada de peces. Y Mateo no dijo, espérame, aguántame tantito, Señor, es que pues ya pagué la cuota que me tocó. Mira, te sigo tan pronto como me recupere y ya. Simplemente el Señor le dijo, sígueme. Y dice, y dejando sus redes y dejando la mesa, lo siguieron. ¿Cuántos realmente seguimos y seguiremos a Jesús? Dios lo conoce y Dios lo sabe, pero tenemos la oportunidad de poder saber que los milagros no nos hacen más salvos ni mejores cristianos. Jesús es el que nos hace mejores cada día, pero para su honra y para su gloria. Y nos permite, sí, sin duda, vivir milagros, pero no necesitamos los milagros para saber que Cristo vive y es poderoso para salvar y para sanar. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda a través de nuestra vida, desde que te conocimos, hemos visto tantos y tantos milagros. Hemos visto tantas y tantas obras maravillosas, que sin duda esto ha traído a nuestro corazón arrepentimiento y fe. Sabemos que tú eres y que toda circunstancia y momentos tú sigues siendo Dios.
Tú sigues siendo Señor y tú seguirás siendo, porque así lo dice tu palabra. Permítenos a nosotros permanecer, no cuidando nuestra imagen, no cuidando, Señor, de más nuestras vidas, sino, Señor, realizando tu obra y predicando tu palabra y esperando, Señor, sí, con anhelo que tú vengas, no como un paliativo para terminar con todas situaciones a veces contrarias, sino, Señor, como parte de ese deseo de poder estar delante de ti cara a cara. Sí, Señor, hoy decimos ven, Señor Jesús, pero entre tanto, gracias, gracias, porque el milagro más grande en nuestra vida ha ocurrido. Nos diste una vida nueva, nos permitiste nacer de nuevo y pudimos sentir ese perdón y ese cambio. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos mantengamos con esto, Señor, tan fresco, tan palpable como el primer día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Milagros. ¿Quién los necesita? Los incrédulos. Los creyentes sabemos que es parte de. Gracias a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que el Señor también nos da de poder saber que pues hay muchas cosas que siguen su rumbo, que siguen su caminar. Y es por eso que hoy nuestros pastores, Armando y el pastor Edgar, están por allá en Tultepec, atendiendo alguna encomienda respecto a esta situación, que sin duda pronto nos informarán de algo muy interesante. Gracias a Dios por esa oportunidad y por esa bendición. Que el Señor permita que vayan nuestros hermanos con bendición y regresen igualmente. Ahí le hablan a alguien desde el cielo. Sí, Señor, sí estamos conectados. Bien, gracias a Dios por ello. Muy bien. ¿Alguien nos visita? Díganme, porque acuérdense que no veo más allá de las 3 bancas. Veo nomás hasta donde alto y para atrás no sé quién es. Ay, muy bien. ¿No? ¿Alguien cumplió años en esta semana? ¿Tampoco? Cumpleaños a la 1, cumpleaños a las 2, dije otra vez, cumpleaños a las 3. Muy bien, bueno, tampoco. Pues gracias a Dios por la oportunidad y también por la bendición que el Señor nos sigue sin duda dando. Martes y jueves no nos perdamos, ¿verdad? Sin duda la bendición de los temas que se están tratando y que pues podamos seguirlos también, porque cuando nos toca compartir, pues no hagamos llevan todo un hilo, ¿verdad? Las predicaciones. Es más, desde hace 5 meses llevan un hilo conductor. Y ya, hoy andamos en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Verdad? Muy bien, gracias a Dios por ello. Bueno, damos gracias a Dios también porque, pues de alguna manera, Dios permite que sigamos viviendo experiencias, situaciones. Ya informó nuestro pastor de la partida de nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Cruz. Bueno, damos gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Por lo regular ellos venían al culto de las 5, ¿verdad? Y entonces tener la oportunidad, cuando había cultos a las 5, no crean que ya hay cultos a las 5, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Y también agradecemos a Dios, seguimos orando por todos los hermanos que están ahora en situación de COVID, que bueno, ya aumentó la cifra, ahora ya son, para gloria de Dios, ya también son 34,000 mínimo diarios. Entonces está aumentando, ¿verdad? Y decía para gloria de Dios porque pues Dios tiene el control en sus manos, amén. Nos cuidamos y hacemos lo propio y obedecemos. Por lo tanto, pues sirve para recordarles, y los que no lo sepan, a las hermanas y a los hermanos,
que nos abstengamos de saludar de beso hasta nueva orden, ¿sí? Entonces, hermanas, aguántense las ganas. Hermanos, aguántense las ganas. Sí, porque las hermanas son bien amorosas. ¡Ay, manita! Así que, bueno, aguántense de dar de beso. Sí. Y nada tiene que ver con Judas, ni nada de eso. No. Son otros tipos de besos. Entonces, que se abstengan de saludarse de beso, ¿verdad? Por las recomendaciones. Y pues seguimos orando. Sabemos que en Hidalgo ya se restringió todo lo que tiene que ver con iglesias al 50% de asistencia. Aquí no sabemos todavía, pero en cualquier rato también ya pudiera darse. Además ya sabemos que un día la iglesia simplemente se va a cerrar, ya no va a haber. Gracias a Dios que tenemos al Señor, amén. Y entonces, bueno, pues mientras tanto, gocémonos y alegrémonos con los hermanos. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, pues puestos de pie, hermanos, oremos y después cantamos. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios real? ¿Cuántos tienen un Dios real? Bueno, pues digámosle a todo mundo, aquí y afuera, que hay cosas que no comprendemos, pero lo cierto es que hay un Dios que salva, sana, liberta. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y gracias, Señor, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están aquí, por los que están en casa, en línea. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que aquellos que están convaleciendo, Señor, de ahora epidemia, tú seas con ellos sin duda y tú les fortalezcas físicamente y espiritualmente para que esta, Señor, experiencia simplemente los haga más fuertes en ti. Gracias, Señor. Que la bendición tuya, Padre Celestial, que la bendición de tu Hijo, nuestro Salvador amado, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo en este lugar, hoy y siempre. Amén. Amén.